Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy, gracias a Hansel Colks, tenemos a Glaceon a nivel 50 y Shiny Canto Helado, Viento Hielo e Hidropulso. Su ataque Legacy 238 en el ataque, la defensa 205 y 163 en el HP, la estamina. Un video muy solicitado, así que ya te lo traje. Deja like a este video por ese bonito Glaceon Shiny encima nivel 50 y en rango leyenda, mejor para ver toda la habilidad que pueda tener frente a los dragones o las estrategias que puedan haber, que puedan existir y que puedas solventar a este Glaceon la inversión que le vas a dar si es que has conseguido el 100% de IV, por ahí algún glaciar que puedas encontrar o si no tú mismo ponerlo, porque estaba como gratis para aumentar los pokés y así que te puedan entregar un objeto. 3535 de SP, debilidades al fuego, al roca, al acero, a lucha y resistente solo a su propio tipo. Te estoy dejando ahí los mejores IV, el rank 1 de cada liga si es que lo vas a llevar, y si es la primera vez que vas a evolucionar alguno sin necesidad de módulo Evo, ponle línea, así lo tienes como compañero y pues ya está. Tienes un Glaceon nuevecito. Onda mental no es muy efectivo, puede resistirlo y le cambian demasiado rápido a Dialga, así que acá viene la estrategia donde puede sacar su propio Dialga, lanzar el Cometa Draco, y todo va a depender del último Pokémon, porque Glaceon ya está libre a que pueda farmeárselo inclusive a su propio Mewtwo. Cometa Draco toda la vida que tiene, y Glaceon al último entra versus Groudon, le puede lanzar el puño fuego, cosa que es súper eficaz. Terremoto no es súper eficaz, es un daño neutral, pero es un gran daño. Lo sé que lo puede resistir. Viento Hielo o el Hidropulso mejor, que le puede hacer súper eficaz. Ambos le hacen súper eficaz, pero uno tiene un poco más de cobertura y energía. ¡Ay, no puede ser! Esperé a que pueda hacer un poco más. La verdad es que esperé así, siendo sincero, esperé que hubiese sido un poquitito más, pero bueno, lanza Viento Hielo y termina rindiéndose porque sabe de que iba a llegar a uno más. El primer combate le ha salido muy bien y en el segundo tiene a Mamoswine versus Dialga. Puede ser bueno que le puede lanzar cabeza de hierro, cosa que le hace súper eficaz, y lo único que puede tener es el Terra Temblor también, que le hace súper eficaz a Dialga, pero igual lo puede dejar pasar, puede resistir el primero, y si utiliza el primer escudo va a estar bien. Puede entrar a farmear después y así puede tener la cobertura con onda mental. Un ataque principal que tiene es el cabeza de hierro, le hace súper eficaz, termina bloqueándolo y cambia rápido a Mewtwo, y Mewtwo va a tener que vérselas con Yveltal. Lo que el rival no sabe es que lo tiene con onda certera. Te vas a arriesgar, amigo, que puedas utilizar tu segundo escudo. Esto te va a doler más que tu viejito cuando te lanzaba la chancla. Así, igualito le ha dolido. Qué buena cobertura tiene Mewtwo cuando le das el onda certera, por si por ahí no tienes algo especial para poder defenderlo. Algunos lo llevan con onda metal y con bola sombra, también es válido, pero a mi parecer siento que con onda certera le da un ataque especial. Y el día de ayer hemos visto a un Mewtwo con lanzallamas, menos mal que al final terminaron cubriéndolo, porque si no era GG ese combate. Pulso Umbrío súper eficaz, ya no puedo hacer nada más. Lo bueno es que le ha quitado el último escudo y entra solo para el farmeo Glacio, y el rival está indeciso, no sabe qué va a meter, no sabe con qué va a entrar, y lo último que tenía era Giratina con Viento Hielo, súper eficaz por tener esa parte de dragón. Me hubiese encantado que solamente sea dragón o un dragón volador, pero al menos tiene el ataque nerfeado, eso está bien, y le cambia muy rápido para que luego Mamoswine pueda hacer el trabajo de poder farmearlo y puede tener el Terra Temblor. No creo que le vaya a lanzar el Alut, sería innecesario ya que pueda resistir el mismo tipo, pero todavía le queda un escudo y se va a arriesgar a que pueda utilizarlo. Le lanzan el Alut, lo único que le queda es farmear porque tiene esa parte de tierra y tiene que ser el Alut. Con eso le da la chance al menos a lanzar un Viento Hielo adicional. No lo vamos a ver todavía con Hidropulso, pero al menos le va a dar lo que necesita para ganar. Esos dos ataques son necesarios para ganar esto antes de que Giratina pueda lanzar un ataque más. Hidropulso sería de chiste poder enviarlo. Quizás más adelante en alguna temática pueda haber alguna cobertura, o si no algo que pueda sacar Niantic, así como lo está sacando la GBL, la 1500, o si no esas temáticas de la Copa Baby con los 500 DSP. Mewtwo versus Dialga, bola sombra le hace mucho daño. Tener cuidado con la onda certera, que eso es one shot tanto para Dialga y como para otros pokés dependiendo de qué poké pueda sacar, y ahí ya cuando lo dejan pasar sabe que lo puede resistir, y esto puede ser one shot a menos que pueda entrar a farmear, y si no lo hace, onda certera toda la vida, ya es casi clasiquísimo. Le sacan a Conkeldurr, saca a Mewtwo, esto es bueno. No puede lanzar el puño dinámico, sería innecesario. Lo mejor que puede lanzarle sería el roca afilada, así quitarle un daño neutral que puede ser más de la mitad de la vida, y está obligado que puede utilizar el primer escudo porque no se puede quedar con el último Pokémon, y tanto también como puede ser Hansel Colks puede quedarse Glaceon versus Conkeldurr porque sería innecesario, porque estaría en una mala posición a menos de que pueda quitarle el último escudo. Ahí sí, le digo Mewtwo, mis respetos, Mewtwo le hace súper eficaz y al último le quedó Yveltal. Ahora sí, nos vamos a ver, cuate. Venga,
Yveltal, Yvel para los cuates. Genial, excelente, no es muy efectivo, lo puede dejar pasar, ya se lo conoce muy bien el rival y ahora lo único que necesita es quitar el último escudo. Por eso va a arriesgar a Dialga a que pueda nerfear todo el ataque que tiene, que lo drene, que no necesite nada, que ya no tenga la onda certera y Glaceon entra solo para el farmeo y como tiene un escudo puede tantearlo de que puede ser lo mejor para el farmeo. Ya tiene 3, ya tiene 4 y no va a llegar ni a una onda certera y si es que por si acaso sea onda certera, cosa que lo dudo, pues el escudo le da la cobertura para que al final termine farmeándolo y pueda tener el hidropulso, pero ya había apretado, quiso ganarle la prioridad, no le salió tanto como él esperaba, lo puede dejar pasar, utiliza el último escudo, pero no se va a arriesgar más. Si le lanza el pulso umbrío, está bien que es un daño neutral, igual lo puede resistir, tiene 205 de la defensa, así que uff. Glaceon, estás compartiendo lo bueno. La cosa es que tiene la cobertura con el viento hielo porque aprecia mucho dragones. Ahora lanzarle hidropulso sería ese que aparece un Pokémon de tipo dragón o si no en el caso como le ha lanzado a Groudon. Todo va a depender del equipo que tengan conformado los rivales, no tanto si es que pueda lanzarle a cualquier Pokémon. Si es que quieres ganar tienes que utilizar el ataque que te va a servir y no lanzarlo así a lo loco. No va a ser onda certera, hubiese sido un poco más o capaz ya ha terminado escudando y puede ser sí que sea el onda certera, termina siendo baiteo con el onda mental. Un escudo cada uno y tener mucho cuidado porque lo ha farmeado hasta que pueda hacer una onda certera y le cambia rapidísimo. ¡Qué grande Hansel Cox! Por algo es rango leyenda, no es muy efectivo. Puede hacer el cambio después, quiere lanzarle un ataque más, quiere irse drenando toda la vida, que tiene toda la energía y lo va a dejar muy tocado, así que bola sombra súper eficaz, terminó siendo algo grande, puede lanzar el onda mental, pero le cambia muy rápido a Melmetal, lo que el rival no sabe, y esto da rating. Dejar tu grandioso like por este minuto con onda certera y Glacio, porque después de... ¡ay! Lo termina one-shoteando a Melmetal. Después de esto vamos a traer un Pokémon que tú quieras, dime. ¿Qué Pokémon de canto quisieras ver el más votado? Lo voy a traer el día de hoy pasando el Community Day. Yo estoy ahorita con un par de inciensos y estoy dándole a la par a ver qué es lo que puede salir y me ha salido al menos 3 shinies hasta el momento. Es lo bonito de poder lanzar con los inciensos. Y bueno, el más solicitado, el más votado va a tener un videito en el canal y mañana ya sacamos los complementarios, los que no salgan. Ya sacamos el día de ayer 3 videos, el día de hoy vamos a sacar 3 videos y el día de mañana 3 más, que serían los 2 faltantes dependiendo qué clase de canto quieren ver hoy. El día de mañana ya sacamos los 2 más y también adicional estaríamos sacando el A2500 y ya cuando venga la super le vamos a dar la super porque todavía falta una semana más, o si también quiere verlo dejarme eso en los comentarios. Con cabeza de hierro ya es suficiente para que pueda ganar y no hay nada más que hacer. Tiene una cobertura especial Glaceon, así que si tienes por ahí un 100% de IV, te sugiero que vayas por uno, que vayas dándole esa evolución que vas a necesitar, porque hasta el momento tiene una buena cobertura. Quizás para los dragones en algún momento puede tener algo mejor todavía, porque con el hidropulso yo sigo pensando de que con última baza puede tener algo más, pero no le han sacado los pokés correctos como para que pueda lucir. Pero como Hansel Cox quiere ganar, es por eso es que le lanza todos los ataques con viento hielo, porque es lo mejor que puede tener hasta el momento, y canto helado le da mucho más cobertura a que pueda lanzar ese ataque. Onda certera casi lo one-shotea, menos mal utiliza el primer escudo, después viene con el cabeza de hierro, no va a llegar a uno más, lo puede dejar pasar, el bola sombra lo puede aguantar, el onda mental también lo resiste ya que no es muy efectivo, y después hacen el cambio respectivo pero no lo va a hacer. Si le lanza un onda mental igual estaba bien, pero lo deja pasar. Y después el segundo Pokémon puede ser el Pokémon que vaya a farmear a Dialga, con la condición de que vaya a gastar su último escudo, si no, no va a poder hacer nada más. Le sacan a Palkia y creo que en un Palkia Shiny le cambian a Excadrill. Qué grande, el celo leyó muy bien al rival y al menos que no es muy efectivo, termina con un gran farmeo y entra Glaceon para decir: estoy presente, eres un Pokémon de tipo tierra, así que mis ataques son neutrales y va a comenzar a doler mucho más. Puede aguantar cualquiera de los ataques excepto el avalancha, que es súper eficaz, y viento hielo le va a hacer un gran daño. Puede llegar antes que un Excadrill, no creo que vaya a ser así, así que necesita bajárselo lo más rápido que pueda porque si no va a tener que farmeárselo, pero lo va a dejar pasar porque con Palkia quiere ganarlo todo. Con la dragón es muchísimo daño, ya lo hemos visto en video que es un gran ataque a básicos como lo tiene con cola dragón. Lo único malo es que puede demorarse un poco más en cargar los ataques, pero le da una cobertura especial, es como un Salamence pero en versión legendario, porque pega demasiado duro, pero en la defensa no te resiste a nada, absolutamente nada. Pues nada más, creo que este es el último combate de los 5 que hemos tenido, y más tardecito les voy a traer uno de la Copa Canto, pero quisiera saber cuál quisieran ver como para ir armándolo y
y el día de mañana ya dejar los demás. Pues nada más amigos, hasta aquí el video momentáneo del día de hoy. Por la nochecita tenemos uno más, así que like bien por este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. También puedes seguirme en mis redes sociales que te dejo aquí debajo en la caja de descripción. Puedes seguirme en Facebook, Twitter e Instagram también. Y yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.